Hoy les brindamos una actualización sobre cuál es la situación migratoria, especialmente en el tapón del Darién. Recordemos que en el mes de noviembre Human Rights Watch presentó una investigación donde van a compartir con nosotros esos puntos, esas evidencias que ellos encontraron en esta investigación relacionada con la situación actual de los migrantes. Por ello, tenemos como invitada a Martina Rápido. Ella es asistente de investigación senior para las Américas de Human Rights Watch. Martina, gracias por tu tiempo. Bienvenida. Gracias, Marjorie. Muy buenos días. Un gusto estar de vuelta. Sí, me gustaría que compartieras con la audiencia para ponernos un poco en referencia sobre este estudio que ustedes realizaron y que publicaron el 9 de noviembre relacionado con cómo se ha desarrollado la migración por el tapón del Darién. ¿Qué pudieron concluir? Bueno, Marjorie, ya desde hace muchos meses habíamos visto un incremento muy alto de personas que cruzaban a través del tapón del Darién. Recordemos que solo entre 2020 y 2022 hubo un incremento de casi el 4000% de personas que cruzan el tapón del Darién, y entre enero y septiembre de este año ya habíamos alcanzado 457,000 personas cruzando por esta peligrosa cepa. Es decir, un número todavía mayor al que había estimado el gobierno panameño para todo el 2023, que era una cifra de 400,000 personas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos a través de este estudio en Human Rights Watch? Lo que determinamos en este estudio es que ciertas restricciones al movimiento, por ejemplo, la imposición de visados por parte de países como México, otros países de Centroamérica como Guatemala, tanto a ciudadanos venezolanos, pero también, por ejemplo, a ecuatorianos, no ha disminuido el cruce por el Darién, sino más bien ha implicado un aumento en ese cruce. ¿Por qué? Porque las personas no tienen la posibilidad de sacar los visados, sea por la falta de acceso a pasaportes o otro tipo de documentación, o porque no tienen, por ejemplo, el sustento económico que te requieren para demostrar que puedes acceder a un visado, y por lo tanto no pueden hacer el viaje en un avión y optan por tomar estos caminos peligrosos como el tapón del Darién. ¿Qué es lo que pudimos observar en nuestra investigación? Que el hecho de imponer estas restricciones al movimiento, que muchas veces son promovidas por Estados Unidos, hace que las personas se enfrenten a gravísimos abusos en la selva, y además fortalece el crimen organizado que está presente en la zona. Nosotros pudimos determinar en la investigación, gracias a información proveída por el Ministerio de Defensa colombiano, que el Clan del Golfo, que es un grupo dedicado al narcotráfico que controla la zona en Colombia, desde la cual salen los migrantes hacia el tapón del Darién, ganan cerca de $125 por migrante. Es decir, que hasta octubre, hasta finales de octubre del 2023, habían ganado cerca de 57 millones de dólares solo en actividades, en este porcentaje que reciben por el paso de migrantes a través del tapón del Darién. Sí, en otras oportunidades, Martina, hemos hablado de que no ha habido una respuesta armónica o integral de los gobiernos de los países de la región para abordar el tema migratorio. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen con esta investigación? Tú que por años te has encargado de investigar temas relacionados con violación de derechos humanos, que eres profesora, que difundes este tipo de noticias relacionadas con nuestra comunidad de migrantes. Pues Marjorie, como tú mencionas, nosotros siempre hemos manifestado que este es un problema regional. Es decir, a pesar de que Colombia y Panamá tienen ciertas responsabilidades en la respuesta directa a los migrantes que cruzan por el tapón del Darién, lo que pasa en el tapón del Darién es la consecuencia de políticas fallidas a nivel migratorio, a nivel regional. Es decir, que todos los países de la región, por la falta de respuesta a esta problemática, están de cierta forma empujando que las personas crucen por el tapón del Darién. ¿Qué es lo que esperaríamos en un contexto así? Que los estados tomen una respuesta, se sienten y coordinen su respuesta, que adopten, por ejemplo, visas o
estatutos temporales de protección que permitan a las nacionalidades, a los venezolanos, a ecuatorianos y haitianos, que son las nacionalidades que en mayor número cruzan el Darién, tengan una forma de regularizar su estatus migratorio en la región y puedan evitar cruzar por el Darién. ¿Por qué? Porque nosotros hemos podido observar que un 50% de los migrantes y solicitantes de asilo que están cruzando en este momento el Darién lo hacen después de haber estado ya previamente en otros países de la región. Es decir, ya se habían establecido, habían intentado hacer su vida, pero por varios motivos siguen su camino hacia el norte. ¿Cuáles son esos motivos? La falta de regularizar su estatus migratorio, es decir, no tienen un documento, no tienen una visa que les permite estar de forma regular en países, o el otro problema que se ha podido observar es la falta de integración. Es decir, que esta población migrante no logra integrarse en sus comunidades de acogida, no encuentran trabajo, no pueden acceder a servicios básicos, en algunos casos sus hijos no pueden acceder a educación, y eso hace sí que se vean obligados a salir y a continuar el viaje hacia el norte para tratar de mejorar su vida. Recordemos también que muchos escapan de situaciones muy graves de persecución en Venezuela. En Ecuador hemos visto un aumento de personas que están huyendo de la violencia, de las extorsiones. Entonces también tenemos que mejorar a nivel regional los sistemas de asilo, es decir, que las personas puedan solicitar refugio y que se les dé la protección internacional que merecen. Sí, veía este informe que hizo también la ONU, justamente la Agencia para los Refugiados, y revelaba que el 25% de las solicitudes de asilo en México corresponde a menores. Hablemos acerca de esta población vulnerable. El aumento de menores que cruzan por el tapón del Darién es realmente preocupante. Inicialmente se veía que un 6% de la población que estaba cruzando eran menores de edad. Actualmente eso ha incrementado a cerca del 22%. Tenemos a menores que en muchas ocasiones viajan no acompañados, es decir, no van con un adulto, no van con sus padres o con su tutor legal o quienes los esté representando de cierta forma. Esto genera muchísimas alertas, es un grupo sumamente vulnerable. Si dejamos que crucen sin ningún tipo de atención a este grupo particular de niños y niñas y adolescentes no acompañados, podríamos incrementar los abusos que estos sufren, los peligros que sean inmersos en redes de trata o tráfico. Y no hay una respuesta muy fuerte por parte de los estados, sobre todo de Colombia y Panamá, en identificar a estos menores y tomar las medidas necesarias para protegerlos. Entonces, es un punto muy importante porque nos estamos encontrando a niños, niñas y adolescentes que están cruzando solos porque sus padres ya habían llegado, por ejemplo, a Estados Unidos y ahora quieren reunificar a la familia, o incluso tenemos situaciones donde los niños, niñas y adolescentes se separan de sus padres en la selva. ¿Por qué? Porque hay padres que deciden mandar a sus hijos por los caminos más cortos para protegerlos, o porque simplemente no logran seguir avanzando porque el camino es sumamente peligroso, y entonces para proteger a sus niños, para asegurarse que ellos lleguen, le piden a alguien más que por favor los ayuden a llevarlos hasta Panamá. ¿Y qué pasa ahí? Se separan y muchas veces tenemos niños del lado panameño que llegan antes de sus padres y tienen que pasar muchos días esperando que estos logren llegar. Así que efectivamente el problema de niños, niñas y adolescentes es muy importante, es algo que se debe abordar y tomar medidas específicas para protegerlos. Claro, los niños deberían tener derecho a poder estar en un sitio seguro, a salud, educación. ¿Cuáles son los derechos de los migrantes en específico y cuáles son las organizaciones que los reciben, que se supone deberían brindarle este apoyo? Mira, Marjorie, lo que te mencionaba antes, o sea, lo fundamental es que la población migrante
tenga la oportunidad de regularizar su estatus migratorio. Es decir, que yo pueda llegar y acceder a oportunidades para estar de forma regular en un país. ¿Qué es lo que hemos visto a nivel regional? Hay países que han adoptado ciertos procesos de regularización. Pensemos en el Estatuto Temporal de Protección en Colombia para venezolanos. Correcto. O, por ejemplo, Ecuador está pasando por un proceso de regularización de población extranjera, sobre todo dirigida a Venezuela. Ha hecho varias veces con sus problemáticas, con un incremento de discriminación y xenofobia muy fuerte. Pero estos mecanismos son muy temporales, tienen unas fechas específicas, muchas veces, quitando Colombia, que está dando un estatus para 10 años, muchas veces son solo 2 años, después la persona va a tener que buscar otras formas de regularizarse. Entonces, el primer paso más importante para asegurar que se protejan los derechos de esta población es que puedan acceder a un estatus regular. De ahí, obviamente, sí, tú has tocado un punto fundamental en tu informe y tiene que ver cómo esos países deberían propiciar los canales de integración para esa población migrante, que ellos puedan trabajar, que los niños puedan estudiar, que no sientan esos casos que hemos visto en algunos países de xenofobia. Sí, el incremento de xenofobia y de discriminación en los últimos años ha ido incrementando, desafortunadamente. Es uno de los factores que lleva a las personas a irse de los países de acogida. Nosotros conversamos con centenares de migrantes en el Tapón del Darién y muchísimos de ellos han hecho referencia a episodios de discriminación y xenofobia. Eso les impide el acceso a ciertos servicios. Por ejemplo, hay países donde la población migrante y sobre todo de ciertas nacionalidades, cuando se acercan a un servicio médico, a un centro de salud, a un hospital, no son recibidos porque les dicen, no, ustedes son extranjeros, así que no van a tener atención en salud. Entonces, este tema de la xenofobia y de la discriminación debe ser abordado desde sus inicios. Por ejemplo, hay mucha discusión sobre cómo la población migrante contribuye o no al incremento del crimen y la violencia y el aumento del crimen es algo que se está volviendo muy importante, un tema de discusión muy importante para todos los países de la región, cuando en realidad ciertos estudios han demostrado que no es así, que no hay una relación directa. No estoy así descartando que no haya pues población migrante o extranjera participando de ciertos crímenes, pero la relación entre un aumento del crimen y un aumento de migrantes pues en realidad no es tan automática. Entonces, todos estos factores contribuyen a que el acceso a ciertos servicios, a salud, a educación, como tú mencionabas, a un trabajo incluso, sean cada vez más difíciles. E incluso en trabajos, quienes pueden acceder a ellos, muchas veces los sueldos no son los que les deberían pagar, no se hacen contratos regulares y por lo tanto tenemos a una gran población migrante que trabaja en el sector informal. Si hablamos de la población migrante venezolana, quisiera que nos compartiera si lo manejan las cifras de si se ha incrementado y en qué proporción. Mira, desde enero del 2022, cerca de 440,000 venezolanos han cruzado el Tapón del Darién. Esta cifra se ha incrementado desde el 2022. Hasta el 2022 los venezolanos no eran la principal nacionalidad cruzando el Tapón del Darién. Antes de eso, desde 2010, desde cuando tienen registros públicos el Estado panameño, las nacionalidades principales que cruzaban eran cubanos y sucesivamente haitianos. Pero desde el 2022 hemos visto este incremento altísimo de población venezolana que responde tanto a la situación en el país, que no ha mejorado. Muchos salen, nos han manifestado en nuestras entrevistas, salen por la emergencia humanitaria que les impide el acceso a alimentos, a medicamentos. Otros han hablado de persecución por parte de las fuerzas de seguridad, de colectivos
incluso de grupos de bandas criminales. Y de ahí hay otro porcentaje de la población que está saliendo de otros países de la región, justamente por la discriminación, la xenofobia, la falta de trabajo. Martina, se tenía la expectativa de que con esta iniciativa del parol humanitario para varias nacionalidades se podía de alguna manera disminuir la población migrante, especialmente por ese paso tan peligroso como lo es la selva del Darién. ¿Tú crees que realmente esto ha tenido un efecto positivo? Mira, Marjorie, desafortunadamente nosotros pudimos acceder a una serie de datos y compararlos en nuestro informe. Y de hecho, justamente el gráfico muestra que con la imposición de visados y con el parol humanitario hay inicialmente una pequeña baja de personas que cruzan por el tapón del Darién, pero después la cifra vuelve a incrementar rápidamente. ¿Por qué nosotros concluimos que esa cifra vuelve a incrementar? Porque los requisitos del parol humanitario muchas veces no pueden ser cumplidos por las personas que están cruzando a través del tapón del Darién. Necesitas a alguien que, pues económicamente te auspicie el parol en Estados Unidos. Algunas personas tienen familiares en Estados Unidos, pero que tal vez no estén en las capacidades económicas de auspiciarlos. Otros no conocen a personas en Estados Unidos, entonces automáticamente no pueden acceder a ellos. Se necesita un pasaporte válido. Muchos no tienen un pasaporte válido en este momento. Y además hay un límite temporal. O sea, quienes están cruzando en este momento el tapón del Darién ya no pueden acceder al parol humanitario. Entonces, a pesar de haber sido una iniciativa que de cierta forma vemos como positiva, si las personas no pueden, o si los requisitos son imposibles de cumplir y las personas no pueden acceder a ello, van a seguir cruzando a través del tapón del Darién. Hay otra realidad y es que muchos migrantes que ya están conscientes de todos los peligros que afrontan en el tapón del Darién han optado por salir desde la isla de San Andrés en Colombia, donde se ha reportado también la muerte de muchos migrantes. Quisiera que nos hablaras acerca de cómo ha evolucionado la búsqueda y la travesía de los migrantes con estos últimos tiempos. Sí, Marjorie, es que desafortunadamente si se siguen imponiendo límites a las personas para que puedan llegar al norte o a otros países que a ellos les interesen, que ellos, si se siguen poniendo esos límites, ellos van a seguir buscando formas de poder llegar. Entonces, en este momento tenemos como ruta principal el tapón del Darién, pero justamente como tú mencionabas, a través de San Andrés las cifras se han incrementado muchísimo en el último tiempo. Entonces, todas estas restricciones y la falta de vías legales y seguras para que las personas puedan migrar van a seguir abriendo rutas migratorias. Tal vez en un momento la ruta por el Darién va a tener un descenso de personas que crucen por ahí, pero las personas van a optar para tomar otras rutas, como a través del Pacífico colombiano. Porque si los estados, si a nivel regional, y volvemos a esa respuesta regional que mencionábamos antes en la entrevista, si a nivel regional no decidimos, los estados no deciden abrir vías legales y seguras para que la gente pueda migrar, entonces esas rutas peligrosas van a seguirse abriendo y van a haber grupos criminales o incluso de tráfico de personas que van a seguir aprovechándose de la población migrante en esas rutas. Gracias por tu tiempo, Martina, y sobre todo por compartir esta información tan importante, las conclusiones de este trabajo de investigación sobre cómo ha aumentado la población de migrantes, lamentablemente, cruzando la selva del Darién. Gracias por acompañarnos. Será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Gracias a ustedes. Feliz día.